La puerta vibró contra el marco, como si alguien la empujara con el hombro, y el estruendo viajó por el pasillo hasta la cocina, donde el vapor de la pava silbaba. Yo ya estaba con la mano en la manija cuando escuché la voz de mi hijo, alzada, rabiosa. «No discutas con mi esposa en su casa». El eco me golpeó antes que el aire fresco del palier. Mi casa. La escritura a mi nombre desde el 15 de octubre de 2008, con el número de partida que todavía sé de memoria. En el entretiempo de ese grito y el abrir de la hoja, sentí un jalón en el tiempo. Se me vino encima la tarde en que firmé con la escribana en la calle Paraguay, el olor a tinta y café viejo, mi dedo marcando cada página y la pausa antes de la última firma, como si pudiera detener los años con la punta de la virome. Afuera, el tubo del portero aún colgaba bamboleándose. Adentro, la pava chirriaba en una esperanza inútil de que el té apaciguara a alguien. Eran las 8:40 de la mañana de un sábado húmedo. La madera del piso estaba fría bajo mis pies descalzos. Abrí. Él me miró con los ojos inflamados, las pupilas puntudas, la mandíbula apretada como si mordiera un secreto. A su lado, su mujer sostenía el teléfono con la pantalla boca abajo y sonreía con un labio apenas elevado, sin mostrar los dientes. «Soltá mi llave», me dijo mi hijo, extendiendo la mano. «No corresponde que la tengas». En el picaporte me quedó la piel tibia. Respiré profundo. «Esta casa no es tu casa», alcancé a decir con la voz más mansa que pude. En el suelo, cerca del umbral, había una etiqueta rota con mi dirección escrita y el apellido de ella como destinataria. Ese rectángulo de papel, insignificante, se me clavó como un anuncio de algo por venir. Lo que estaba en juego no era solo ladrillo y cemento. Era mi nombre en la chapa del buzón, el cuarto donde guardo la máquina de coser de mi madre con sus agujas en un frasco de mermelada, el balcón con las macetas de malbones que podé el domingo pasado a las 6 de la tarde mientras el cielo se abría entre dos tormentas. Yo, que había criado a mi hijo entre turnos en el hospital y noches de doble guardia, que había juntado pesos a pesos, 800, 1,400, 2,800, hasta alcanzar el anticipo, ahora me encontraba discutida en el dintel de mi propio hogar. Y, sin embargo, lo que me apretaba era otra cosa, la idea de perderlo a él en una red de vanidades ajenas. «Esto es transitorio, ma», había dicho él cuando se mudaron conmigo por un tiempo, porque el alquiler estaba imposible. Yo lo creí. Ella, con su perfume de vainilla y rosas, dulzón, invasivo, pronto empezó a colgar cuadros sobre mis fotos, a correr mis sillas, a decidir por WhatsApp qué electrodoméstico había que reemplazar. No era mala, no del todo. Hacía una salsa de tomate con albahaca fresca que llenaba la casa de olor a domingo, y tenía una paciencia admirable con mi vecina del tercero que vive repitiendo anécdotas. Veía en ella esa virtud, pero también un cálculo frío, una aritmética sorda al afecto. En la hielera del freezer dejó sticks de hielo prolijos, uno por cada mate de la mañana, orden que a veces asfixia. Y mi hijo, que había sabido escucharme hasta cuando yo callaba, empezó a tomar su tono, a hablar con certezas prestadas. Cuando me pidió una copia de la llave, se la hice. Cuando me sugirió alquilar por Airbnb mi habitación porque así se paga expensas, le dije que no. Ahí le vi esa sombra en la frente. Desde entonces, cada pequeña decisión se volvió una piedra plana arrojada al agua. Círculos que se expandían sin ruido hasta golpear contra la orilla que yo cuidaba. Su farsa llegó en capas, como pintura sobre pintura. Primero, comentarios casuales sobre gente que invierte y no tener la plata muerta. Después, la anécdota, siempre en voz de ella, de una amiga que había perdido la oportunidad por no decidir rápido. «Las oportunidades no esperan», dijo una vez, con una cucharita golpeando el borde de la taza como un metrónomo. Mi hijo asentía, y yo miraba la pared del living, imaginando dónde encajaría el hueco si un día arrancaban el reloj. Una tarde de miércoles a las 6:20, encontré sobre la mesa del comedor una carpeta de plástico transparente. Adentro, copia de mi DNI, de mi quill y la factura de Aiza a mi nombre. La conseguí porque él me pidió para cargar en el trámite del consorcio. Ante. No pregunté,
pero guardé la carpeta en el cajón del aparador Chippendale, que fue de mi tía. Aquella mañana del grito, la mujer de mi hijo tenía un brillo nuevo en los ojos, el brillo de quien llega a la meta de su propio guión. A partir de hoy las cosas cambian, dijo, y ese, a partir de hoy, me raspó como papel de lija. El rumor en el edificio se venía oyendo, que iban a refaccionar, palabra grande para 2 manos de pintura, que quizá se vendía la unidad. En el grupo de WhatsApp del consorcio, 12 propietarios, 2 inquilinos y el encargado, aparecieron mensajes dóciles de ella. Hola, soy Camila, la nuera de la propietaria. Cualquier cosa me hablan a mí, que organizo. Sutil, limpita. Yo leía y sentía, bajo la piel, el hormigueo de una invasión educada. No fui víctima. No sé serlo. Lo aprendí temprano, en una guardia de madrugada cuando una señora me agradeció por sostenerle la mano mientras esperaba el resultado de un estudio. Dignidad no es gritar más fuerte. Dignidad es no ceder la narración. Ese mismo sábado, a las 9:10, preparé 2 mates y los puse sobre el mantel plástico de flores azules. Les pedí que se sentaran. Ella apoyó el teléfono boca abajo otra vez. Mi hijo movió la pierna nervioso. No voy a permitir que me pasen por encima, dije sin elevar la voz. El respeto tiene puertas que se cierran solas si uno empuja demasiado. Él exhaló con fastidio. Ella se inclinó hacia adelante. Pero hay papeles. Alzó el índice, como quien muestra un truco. ¿Papeles de qué?, pregunté. Ahí vi la grieta. La seguridad le tembló 1 milímetro. Gente profesional que nos asesora, alcanzó a decir. Lo tomé como quien toma un hilo suelto y tira con cuidado. Profesionales, entonces, sabrán distinguir lo que es una escritura de un deseo, respondí. No corrí el mate hacia ellos. Se quedaron 1 segundo de más, incómodos. Luego se levantaron. Hoy a la noche volvemos a hablar, dijo mi hijo, ya más bajo. Cuando cerraron la puerta, el vapor de la pava había condensado una gota grande en la ventana, que resbaló lenta, dibujando un camino que seguí con el dedo. Me prometí que, si el juego eran papeles, iba a hablar su idioma con precisión. Mi primera pista fue casi un descuido, un detalle con olor a tinta recién impresa. A las 11:05 bajé a dejar una bolsa de vidrio en el contenedor del sótano y al pasar por el palier, vi sobre el antiguo mueble del portero, ese aparador chico de fórmica que nadie usa, una nota adhesiva amarilla pegada en el costado del portero eléctrico. Mudanza viernes 7. 8 Ceseo. Camila, Depto, 4C. El 4C soy yo. La caligrafía era redonda, con unas AES que se comían el palito. Debajo, un dibujito de una caja con flechitas hacia arriba y un teléfono celular. No estaba firmada, pero no hacía falta. Saqué una foto con mi celular y con la yema del dedo apenas toqué el papel. Todavía estaba tibio, como si lo hubieran pegado hace minutos. El espejo del hall, ese trasto que devuelve a uno la cara que no espera, me mostró un gesto que me reconocí. La ceja izquierda levantada. Subí, abrí el cajón donde guardo cuentas y garantías y repasé mi carpeta lila. Escritura original con sello de la escribana María Belén Roca. Folio 112, protocolo 2008. Libre deuda de expensas al día. Tasa municipal pagada hasta el mes anterior. Agregué la foto de la nota a una carpeta en el teléfono que titulé Casa, Pruebas. A la 1:20 almorcé una milanesa fría con limón. El sabor ácido me devolvió la nítida sensación de estar despierta. El contraataque llegó ese mismo día por la tarde, dejando olor a esmalte y hueco en la cerradura. A las 19:15 salí a comprar pan. Volví a las 19:45 y la llave no giró. El frío me jaló desde la nuca. Toqué timbre al encargado. El zumbido del abrepuertas subió con el olor a humedad de la escalera. En el 4º piso, mi puerta tenía brillitos de metal nuevo alrededor del ojo mágico. Golpeé con los nudillos. Silencio. «Hijo», llamé. Del otro lado, un murmullo y luego esa voz que había sido mía tantas veces. «Mañana hablamos, ma, ahora no podemos». El no podemos me atravesó como un vidrio. Bajé con la misma calma con la que camino en un feriado. Paso seguro, mentón en alto. En planta baja, don Luis, el encargado, estaba barriendo el zócalo del hall. «Lo vi, señora. Vino un cerrajero a las 18:55. Dijo que tenía autorización». Me lo dijo bajito,
con esa mezcla de culpa y defensa de quien vive entre favores. ¿Autorización de quién? De la nuera. Me mostró un WhatsApp. Le pedí que me lo describiera. Un texto con su nombre, señora. Decía: debemos cambiar por seguridad. Está al tanto. Don Luis es un buen hombre, y es admirable cómo lleva el edificio al día sin que se le caiga una sonrisa. No lo culpé. Le pedí permiso para ver la cámara. En el cuartito del subsuelo, entre el olor a producto de limpieza y cables pelados, me mostró en el monitor el video. A las 18:57 del mismo día. Lo leí en la esquina inferior izquierda, con precisión. Sábado 7 de septiembre de 2024, 18:57:13. Entraban ella, mi hijo y un cerrajero con la campera roja. Saqué el celular e hice un clip del monitor mientras corría con el dedo hacia las 19:02, donde se veía la puerta de mi departamento abierta y el cerrajero cambiando el bombín. «Guárdalo, por favor», le pedí a Luis. Él asintió, nervioso. «Señora, si quiere le imprimo el registro del libro del consorcio. Yo anoté que subió un cerrajero». Ese gesto simple, ese cuidado por la formalidad, fue un abrazo en forma de papel. Le agradecí. Sentí el aislamiento pegárseme al cuerpo como ropa mojada. Afuera, en la vereda, el kiosco cerraba. El olor a pan de la panadería ya era apenas memoria. Yo estaba sola, pero no suelta. A la mañana siguiente, a las 8:10, fui a la comisaría vecinal. Pedí hacer una exposición civil por cambio de cerradura no consentido en domicilio propio. Me pidieron DNI. Lo entregué. Me tiñó el olfato ese aire a papel y tinta que siempre me devuelve al orden. Detallé hora y fecha por extenso. Sábado 7 de septiembre de 2024, entre las 18:57 y las 19:05, dije, apuntando lo que vi en la cámara. Me imprimieron el acta de constatación y me la dieron con membrete azul, firma ilegible y sello que retumbó sobre el mostrador. A las 10:25, en un locutorio, saqué un print de WhatsApp que don Luis me reenvió. El mensaje donde ella le decía: cambiamos por seguridad, con su número y su avatar de flor blanca sobre fondo negro, y la hora, sábado 7/9, 17:41. Ese print fue mi segunda prueba sólida, ensanchando la primera que ya latía en mi bolsillo, la nota amarilla y el video. En paralelo, llamé a una abogada de la Defensoría que conocí en el hospital, Paula Conti. Ojos atentos, voz calzada, ninguna prisa al explicar. Vamos a pedir una medida cautelar de no innovar en el juzgado de familia y una perimetral si hay hostigamiento. Y por favor, pedí un informe de dominio en el registro de la propiedad inmueble. Quiero ver si alguien inició algo con un poder trucho. La palabra trucho es una navaja corta que separa lo verdadero de lo falsificado sin ceremonia. Respiré hondo. La luz del mediodía pegaba oblicua en la esquina. «Gracias, Paula», dije, y lo sentí como si encajara una pieza en una cerradura que sí me correspondía. Las horas que siguieron fueron gasto emocional con intereses. La vecina del tercero me paró en el palier, su boca pintada de coral. «¡Qué lío, nena! Dicen que a vos se te va la mano como dueña, que los chicos solo quieren poner lindo el departamento». Me la quedé mirando con cariño. No le explico a quien no pregunta para entender. En el grupo del consorcio, 2 vecinos festejaban las mejoras, y uno, el del 5A, escribió: «Es más seguro que maneje Camila, está más encima». No respondí. Dejé que hablara la hoja membretada. A las 15:10, en el registro de la propiedad de Libertad, al 600, pedí el informe de dominio de mi unidad. El hall olía a lavandina y a ansiedad antigua. Una chica con aros de perla tomó mi trámite. Me devolvió los ojos al ver el código catastral y el número de matrícula que recité de memoria. «Vuelva en 72 horas», dijo por rutina. «No, yo lo necesito hoy. Soy la titular y hay riesgo cierto de disposición», respondí, y apoyé el acta de constatación sobre el mostrador. Me mandaron con un supervisor. En su oficina hacía frío como de heladera industrial. Una lupa enorme descansaba al lado de un matasellos. Escuchó sin interrumpirme. A las 17:05 me entregó un informe de movimientos. Alguien había presentado, el jueves 5 de septiembre a las 11:32, un poder otorgado por mí autorizando a mi nuera a vender. El escribano. Un apellido que me sonó, pero no supe de dónde. El poder tenía en el registro una observación.
en verificación de sello y firma. Saqué una exhalación que me ardió. Quiero ver el testimonio o copia. Me dijeron que todavía estaba en control. Llamé a Paula. Le tembló la voz menos de lo que a mí. Esto, si es falso, es penal. Falsificación de instrumento público. Conseguí copia del protocolo. El supervisor, el hombre de la lupa, dijo algo que me devolvió un poquito la fe. Si esto no cierra, lo vamos a observar y rechazar. Quédese tranquila. No me tranquilizó, pero me dio un marco. El Estado aún respiraba. Esa tarde, a las 19:40, mi hijo me mandó un audio de 59 segundos. Lo escuché 2 veces. Había en su tono una cuerda floja entre la defensa y la súplica. «Ma, no hagas quilombo. Es por seguridad. Vos te olvidás las llaves. Camila se ocupa de todo». No insultó. No me faltó el respeto. Por un momento quise creer que podía volver a hablarle sin pared de por medio. Le respondí con un mensaje escrito, a las 20 en punto. «Hijo, las cosas se resolvieron siempre con diálogo y papeles claros. Mañana domingo a las 11 nos vemos en el bar de la esquina. Vengan los dos». Lo mandé. Miré el reflejo de mi cara en la pantalla apagada, la pequeña curvatura en los labios que dejo cuando decido algo. Fui a la cocina. El ruido de la calle me subió por la ventana. Una moto, risas, un perro que ladró 3 veces. Puse agua para fideos. Me serví un vaso de agua tibia con limón. Mantuve la espalda recta, como me enseñó mi maestra de corte cuando yo tenía 20, y todavía creía que la dignidad era un delicado hilván invisible. Llegaron a las 11:12 del domingo, olor a perfume caro y cuero nuevo. Elegimos una mesa junto a la ventana. El mozo, el de bigote, que me guarda siempre la medialuna más dorada, nos trajo 3 cafés. Ella habló primero. No entiendo por qué está tan agresiva. Me reí por dentro. El viejo truco del espejo invertido. Abrí mi carpeta lila. Saqué 3 hojas. Acta de la comisaría, el print del WhatsApp reimpreso con fecha por extenso en el encabezado y una captura del video donde se veía el cerrajero y mi puerta con el sello de hora. 19:02:11. Las deslicé hacia su lado. «No estoy agresiva, Camila. Estoy atenta». Ella palideció un poco, apenas. Admiré en silencio su capacidad de sostener la mirada. Ahí había una fuerza que, bien usada, podría haber construido algo bueno. «Eso no prueba nada», dijo, pero le tembló el pulgar derecho sobre el borde de la taza. Mi hijo me miró con un gesto como de ahogo. «¿Para qué querés hacer este show?» «Porque los shows se hacen en teatros. En casa se vive», respondí. Fue un segundo, un latido, lo que nos cayó. Entonces le dije que, como dueña, iba a pedir una audiencia de mediación en el Centro Judicial de Mediación el martes a las 10:30, que llevaba todo a la Fiscalía por la tentativa de falsificación, que ya había pedido informe de dominio y verificación de poder. Ella parpadeó lento. ¿Qué poder? Ahí supe que el hilo que había tirado llegaba a un nudo que quizás ella misma no conocía. El martes fue una mañana de luces blancas y aire frío. En la sala de mediación, a las 10:28, 2 sillas de cada lado y una mesa con bordes redondeados. La mediadora, una mujer de pelo recogido y voz calma, nos pidió presentar posiciones sin interrupciones. Hablé yo primero, en primera persona, sin adjetivos que sobraran. Fechas, horas, hechos. La hoja con la nota amarilla, el video, el WhatsApp, el cambio de cerradura, el intento de poder inscripto. Mi hijo bajó la vista a los 10 segundos. Ella entrelazó las manos buscando un suelo. Cuando les tocó, hicieron agua. Camila dijo que yo no estaba bien, que me olvidaba cosas, que era por mi seguridad, que siempre supe. Mi hijo asentía con un ritmo que me recuerda a cuando de chico se mareaba en el auto. Yo no muevo la cabeza. Aprendí a ahorrar mis gestos. La mediadora preguntó si había voluntad de volver la cerradura al estado anterior y de pautar convivencia. Camila se apuró a responder. Sí, si nos quedamos con la administración y podemos ir avanzando con la venta. Tuve que respirar hondo para no reír por no llorar. No, dije, y el sonido de la N golpeó suave pero firme la madera. Mi casa no se vende, y si se llega a vender algún día, lo decidiré yo, por contrato y en libertad. Firmamos un acta vacía, porque no hubo acuerdo, pero me llevé una sensación nueva. Por fin el guión se estaba leyendo en voz alta,
y el público, esos ojos neutrales, podían ver dónde tropezaba. La prueba definitiva me llegó como llegan los mensajeros en las películas viejas, con un sello sobre un sobre pardo. Era jueves, 12:20 del mediodía, cuando el timbre me despertó de una siesta cortita en lo de mi hermana. Me quedé allí mientras cambiaban nuevamente la cerradura, esta vez por orden de la mediadora hasta que se conciliara. En la portería, sobre el mostrador, el supervisor del registro me esperaba con un sobre. Adentro, 2 hojas con membrete. Informe de verificación de legalidad de instrumento. Leí de pie. El poder presentado había sido observado y rechazado. El sello y la firma del escribano invocado no correspondían a su protocolo. El número de folio estaba usado para otra escritura, una hipoteca de 2016. Adjuntaban copia certificada del sello verdadero del escribano y un dictamen del Colegio de Escribanos indicando falsedad. ¿Cómo lo obtuvieron? Lo explicaba el papel con claridad. Cotejo de sellos, verificación con el protocolo físico y consulta al colegio. ¿Por qué era creíble? Porque llevaba firmas digitales verificables y códigos QR. Porque el Estado, cuando quiere, sabe decir sí y no con precisión quirúrgica. Llamé a Paula. Con esto vamos a la fiscalía y pedimos la cautelar de no innovar y la restitución de posesión plena. Y pedimos audiencia en el juzgado civil para que quede asentado que cambiaste cerradura sin consentimiento. Caminé de vuelta con las hojas apretadas contra el pecho. El olor a eucalipto de los árboles de la cuadra me limpió un poco los pulmones. La audiencia pública fue 6 días más tarde, un miércoles a las 11:50, en el juzgado civil número 23. Bancos de madera, ventilador de techo que giraba perezoso, una fila de expedientes como ladrillos sobre un mostrador. Había vecinos, los curiosos del consorcio, las 2 señoras del primero que siempre van a todas. Estaba don Luis, con saco prestado, estaba la mediadora, que quiso asistir, y estaba el escribano verdadero, con su maletín a pedido de Paula, para explicar cómo se detectaba la falsedad. Mi hijo llegó de traje azul oscuro, Camila, con una blusa blanca impecable y un collar sobrio, el pelo peinado con raya al medio. Admiré por un segundo la forma en que compone su escena. No la odio, me niego a eso. Reconozco su tenacidad, su capacidad de presentar un plan. El problema es el plan. A las 12:05, el juez, canoso, ojos de buen lector, nos pidió hablar. Paula expuso lo nuestro. La nota amarilla, prueba 1, sutil, indicio de mudanza unilateral. El video y el WhatsApp, prueba 2, sólida, cambio de cerradura y órdenes a encargado con hora exacta. Y el informe del registro y el dictamen del Colegio de Escribanos, prueba 3, definitiva. El escribano explicó cómo el sello falso tenía un micropunto en la A que delataba la reproducción, cómo el folio invocado era de otro acto, cómo se verifica un protocolo. La gente en el fondo murmuró bajito. Mi hijo se removió en la silla. Entonces fue que, para mi sorpresa, se puso de pie sin que nadie lo llamara y soltó, con esa mezcla de vergüenza y terquedad que a veces de chico tenía: «No discutas con mi esposa en su casa». El murmullo se hizo ruido. El juez alzó la ceja. Paula giró la cabeza hacia mí. Yo di un paso hacia el micrófono. «Con todo respeto, señor juez, esta es mi casa. Escritura a mi nombre, desde el 15 de octubre de 2008, matrícula tal, libre de gravámenes. Ellos se mudaron conmigo por necesidad y se quedaron por conveniencia. Yo no discuto, documento». Y apoyé la carpeta. El juez miró a mi hijo. «Señor, su madre no solo aporta documentación, aporta cronología, y usted aporta una consigna destemplada. Bájele el tono». Camila apretó la boca. Sus ojos buscaron el piso. Quise leer en ellos algo de arrepentimiento. No sé si lo hallé. La lengua del derecho puede ser fría, pero ese día me sonó como una canción afinada. El juez dictó, en voz clara, que se ordenaba restituir la cerradura a su estado original bajo supervisión del consorcio y con presencia de la señora propietaria. Prohibió innovar respecto del dominio. Ofició a la Fiscalía por la posible comisión de delito de falsificación de instrumento público y dejó asentado que la administración de la vivienda corresponde a su titular,
esto es, yo. Nos dio un cuarto intermedio para que don Luis y un cerrajero del listado del consorcio subieran con nosotros y dejaran la puerta como estaba. Subimos. En el ascensor, el silencio tenía mala educación. Olía a metal y a perfume caro. En el palier del cuarto piso, don Luis trajo el carrito con herramientas. «Vamos a hacerlo prolijito, señora», dijo, y esa palabra, prolijito, me emocionó como un abrazo. Mientras el cerrajero trabajaba, mi hijo me miró y yo lo vi niño, con los cordones desatados y la boca manchada de chocolate. «Ma», dijo, apenas. Yo pensé, «Hijo, pensar no es creerle a quien más fuerte habla», respondí. Camila se quedó a un costado, tiesa. Cuando la cerradura hizo el clic final en su lugar, el juez extendió la mano hacia mí. «Señora, vuelva a su casa». Entré. El olor me pegó como un golpe suave, mezcla de madera, detergente barato y mis libros. Los libros no mienten. Las consecuencias vinieron como esas tandas largas de lluvia finita que se estacionan sobre la ciudad. La fiscalía nos convocó a los 15 días, a las 8:50, para tomar declaración. El colegio de escribanos se presentó como amicus, aportando la pericia. Se abrió una causa penal por falsificación. El consorcio, que suele ser un teatro de pequeños rencores, esta vez se comportó como una orquesta decente. En asamblea extraordinaria a las 19 horas del 30 de septiembre, asentaron en acta, que firmamos todos, un protocolo claro para cambios de cerradura, solo con autorización escrita del titular ante el encargado, y si el titular no está, con autorización del administrador mediante nota con sellos. Así de simple. Una regla que no existía el día anterior. En el grupo de WhatsApp, el del 5A escribió una disculpa pública. El del 2B dijo que aprendió algo. No busco humillaciones, busco aprendizajes. Camila dejó el departamento al cabo de 2 semanas, con una valija negra y la cabeza alta. En la vereda me dijo algo que aprecio. Usted defiende lo suyo con elegancia. Espero algún día construir algo así. No es ironía. Le vi en los ojos un brillo sincero. Ella tiene una cualidad admirable: disciplina. Si la disciplina encuentra un buen norte, no hace daño. Ojalá. Mi hijo empezó terapia en la obra social. Fue su decisión. Un miércoles a las 6:20 lo vi salir del consultorio, la espalda más flexible. En el primer café que tomamos solos, sábado, 10:15, pidió perdón sin disfraz. Me avergüenza haber puesto por delante el show de pareja antes que la casa donde crecí. No lo abracé enseguida. Le toqué la mano, apenas. El perdón también tiene su protocolo. Reconocer, reparar, aprender. Le dije que la puerta estaba abierta para él, con su llave personal, pero que había reglas nuevas. No se decide más en grupo de WhatsApp sin mí. Si se quiere vender una cuchara, se pregunta. Nos reímos los dos de esa exageración. Guardamos la cucharita con un cuidado tonto que nos sacó la atención. Esa noche, a las 20:40, me envió un mensaje con una foto. El sticker de su terapia pegado en la billetera. Recordatorio de que no todo lo que suena urgente lo es. Lo leí con una ternura que me abrochó el pecho. Pasaron 3 meses. Era enero, calor pegajoso, mosquitos molestando a las 9 de la noche. En el consorcio, las cosas funcionaban de otra manera. El encargado recibió una pequeña suba por su prolijidad. Se creó un fondo común de emergencia que ya había resuelto el tema del ascensor sin que nadie gritara. Y en la pared de entrada, al lado del buzón, pusimos un cartel laminado con reglas sencillas, letras grandes, horas de silencio y la frase «Lo común se cuida como si fuera de uno». Lo trajimos de una charla de la comuna a la que me invitaron a contar mi historia. El administrador me pidió que hablara 10 minutos en la reunión trimestral. Conté las pruebas, las horas, la importancia de la documentación y de no hacer de cuenta. Se acercó luego una señora con los ojos acuosos. Yo también dejé que me corrieran de a poquito. Gracias por ponerle palabras. No doy lecciones, pero sí comparto herramientas. Acta, informe, pericia, mediación. Las palabras, bien puestas, hacen de llave. Los lunes a la tarde, las vecinas nos juntamos a coser en el salón de usos múltiples. Ventilador en 5, sillas de plástico, mesa larga. A las 5:20 de un lunes de febrero, Camila pasó por la vereda. Llevaba una carpeta a presión. Levantó la mano y saludó.
Le devolví el gesto. No generé conversación ni evité el cruce. Hay capítulos que no conviene forzar a volverse epílogo. Solos encuentran su cierre. Supe por otros que empezó a estudiar cocina profesional. No me sorprende. La vi batir sus salsas con una paciencia de relojera. Esa cualidad, orientada a un fogón que no queme a nadie, puede hacer bien. En mi heladera hay ahora un imán con una frase simple. No todo lo que brilla es sello. Me lo regaló Paula la abogada, riéndose de su propio chiste interno de tribunal. Lo veo cada vez que busco la jarra del agua y me acuerdo de que el Estado, cuando se mueve, puede ser una mesa firme para apoyar papeles. En mi casa volvió a oler a lavanda y pan tostado. Un domingo, a las 9:10, mi hijo trajo medialunas y me pidió que le prestara la máquina de coser. Quería arreglar un dobladillo. Lo miré maniobrar torpemente, el hilo en la aguja, la lengua afuera en señal de concentración. Reímos. Le conté que la máquina la compró su abuela a las 11:30 de un sábado de 1978 por 10,000 pesos ley, y que en esa época el olor a tinta y a cuero nuevo me hacía pensar que el futuro estaría siempre por pagar. Hoy ya no siento eso, le dije. Hoy siento que el futuro es una buena carpeta lila con folios y el mate a punto. Salimos al balcón. Los malbones, rojos y rosa pálido, se inclinaban apenas hacia el sol, como si buscaran la mejor parte de la mañana. A las 10 en punto sonó el teléfono. Don Luis para avisar que hay inspección de ascensor el martes a las 9. Anoté en la agenda de papel. El papel pesa y sostiene. Las cosas importantes, aprendí, no se gritan. Se escriben, se rubrican, se guardan. A veces, al pasar por el hall, todavía me acuerdo de la nota amarilla. Mudanza, viernes 7, 8:0. Camila, depto, 4C. La tengo impresa, con fecha por extenso al pie. Sábado 7 de septiembre de 2024, 11:05. No por rencor, sino por memoria. Esa nota fue la primera piedra que me permitió ver la pared entera. No la hubiera visto si me abrazaba al enojo o al orgullo herido. La vi porque aprendí a oler la tinta y a mirar los bordes. Y porque confié en personas. En Paula, en el señor del registro con su lupa, en don Luis con su libro de consorcio, en el juez que leyó sin apuro, en el escribano que explicó cómo un micropunto delata una mentira. Ninguna de esas personas grita. Todas trabajan con la delicadeza de quien sabe que un papel puede salvarte la casa, la voz y la memoria. Mi hijo ahora, cuando entra, golpea antes de abrir, aunque tenga llave. Y a veces repite su propia consigna, corregida y con una sonrisa. No discuto con mi mamá en su casa. Entonces preparo 3 mates, uno para él, otro para mí, y el tercero lo dejo cerca de la ventana, por si entra una brisa de esas que acomodan los papeles sobre la mesa y nos recuerdan que la vida, como un expediente bien armado, tiene que estar lista para ser leída sin miedo.